eh, listos para terminar este año con las ponencias que faltan. Ya vamos en la 34, no sé cuántos habrán estado en todas, y vamos a seguir hasta que termine el año una vez a la semana con otros temas interesantes de aparte de los que hemos visto. Entonces, esto es para nosotros fundamental y que sigamos creciendo cada día. El tema de hoy, me imagino que el subtítulo ya lo tienen, que se llama Capacidades físicas en el puesto del arquero. Voy a presentarlo y ustedes me informarán si están viéndolo. Voy a irme aquí y me voy a meter aquí y aquí estamos. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, señor. Ok, Sí se ve, profe. oh, ok. Sí, sí se ve. Presentar, presentar. Ahora sí la ven grande. Sí. Bueno, ahí está claro. Capacidades físicas en el puesto del arquero. Me parece fundamental y ustedes lo saben muy bien que me gusta a medida que vamos avanzando porque no voy a quedarme solamente hablando y hablando, sino vamos compartiendo y vamos, voy coordinando con ustedes acerca de las situaciones, de lo que ustedes piensan y de todo esto tan importante que como es el, la carrera de nosotros como entrenadores de arqueros. Bueno, ahí vamos para un resumen ahí corto sobre mí, eh, las cosas que he hecho y que ustedes, pues algunos la conocerán, y ahí vamos avanzando en, en la vida. Bueno, vamos a seguir acá. Eh, Aquí vamos a seguir a comenzar hoy con las capacidades físicas. ¿Qué son las capacidades físicas? Las capacidades físicas o motrices son los componentes responsables de los mecanismos del control del movimiento. Son condiciones internas eh, de cada organismo que determinan genéticamente y que van mejorando por medio del entrenamiento que nosotros hacemos y de la parte física. Entonces, ustedes ya deben saber eh, esta situación, cómo es. Ahí vamos avanzando. Y aquí viene, están viendo todo, ¿no? Sí. Bueno, aquí viene exactamente todo. Vamos a hacer un resumen. Las capacidades físicas dependen del sistema nervioso y dependen de los sistemas energéticos. En el sistema nervioso encontramos la coordinación, el equilibrio. Los sistemas energéticos, en el arquero, la flexibilidad, resistencia y la resistencia y la velocidad. Les pregunto ya a ustedes, eh, cómo logran combinar, qué es lo más importante que ustedes hacen dentro de las capacidades físicas y cuál es el mecanismo que ustedes utilizan, los que estamos allí, para hacer estas combinaciones de lo que es la coordinación, el equilibrio, la flexibilidad. ¿De qué depende? ¿De qué depende? O sea, ¿qué depende el sistema nervioso y qué depende de los sistemas energéticos? Alguien que me explique. Alguien de los que está allí que me explique, por favor. Profe, desde el punto de vista de capacidad física, estamos hablando Sí, que podemos
podemos definir el aspecto fundamental en la evaluación de los diferentes test que se le puedan realizar a los arqueros. Sí, Este, bueno, ya hemos visto en capacitaciones anteriores los sí, diversos test que uno le puede realizar a los arqueros con el fin de llevar a lo que son los sistemas energéticos, teniendo en cuenta la flexibilidad, la resistencia, la velocidad. O sea, y para mí muy, muy puntual los test, el desarrollo de los test en los arqueros. sí. Una pregunta. ¿Qué tan, o sea, en qué eventualidad ustedes realizan todos estos test? Dependiendo de qué y cómo, o sea, ¿cómo realizan todo esto? Estamos hablando de la pretemporada. La ¿Mm? pretemporada sería el primer test que hay que realizarle para ver cómo vienen ellos y de ahí pues realizar de distintas evaluaciones, entrevistas, pruebas en este caso, para ver cómo vienen ellos y después de ahí ya desarrollar un sistema de entrenamiento que va de acuerdo a las capacidades de los arqueros. Sí. Eh, ¿Qué sucede? En ese aspecto que me acabas de comentar que dependiendo de las capacidades de los arqueros, obviamente, y eso sucede y nos sucede a todos los que estamos allí en este momento aquí en Zoom, eh, hay arqueros que obviamente desarrollan más fácil o tienen las capacidades, tanto las físicas, que otros. Por ejemplo, la coordinación, tienen cierto, cierta ventaja sobre los otros en la cuestión de resistencia, en la cuestión de flexibilidad, en el equilibrio mismo. Entonces, nosotros lo que tratamos es de que cuando entrenamos arqueros desde las etapas de formación y en la parte física que vamos dándole cada día un, algo diferente para que lo importante que siempre les he dicho a ustedes, las evaluaciones periódicas. Eso es fundamental. Y ahora en la pretemporada se hace la primera semana la parte física, que es la que nuestros arqueros hacen con el preparador físico de nuestro equipo, y después ya él nos va soltando para que ya entremos nosotros en acción con el trabajo y la planificación que vamos a realizar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien más tiene Sí, algo que señor. decir? Sí, ¿alguien más? ¿Ninguno? Bueno, vamos a seguir. ¿Qué es la coordinación y el equilibrio? La coordinación y el equilibrio en el arquero son capacidades que definen la acción hasta el punto de una deficiencia o anomalía en el desarrollo de cualquiera de ellas. ¿Qué sucede allí? Que lo puede limitar, incluso puede impedir de pronto que nuestro arquero realice una ejecución eficaz y también la flexibilidad guarda relación con todas las demás capacidades, como es la resistencia, la fuerza y la velocidad. Y estas conforman, como ustedes pueden ver allí, un triángulo con una relación muy estrecha de predominancia, de condicionamiento o también de un desarrollo sobre el resto. Ustedes deben entender muy bien que las capacidades físicas son elementos esenciales para el trabajo motriz y deportivo, en este caso, del arquero. Por esta razón, les digo a ustedes que para mejorar el rendimiento físico, el trabajo que hacemos nosotros con nuestros arqueros debe basarse en el entrenamiento de las diferentes capacidades que ya he nombrado, en donde la habilidad motriz o el gesto técnico que realizamos con nuestros arqueros sean el instrumento de desarrollo de ellas mismas. Es decir, mientras más habilidades aprendamos, mejor desarrollaremos dichas capacidades. ¿Están de acuerdo con eso? Mientras más habilidades aprendamos, vamos a desarrollar mejor la capacidad de nuestros arqueros.
¿Están de acuerdo con lo que se dice allí? Sí, Está señor. correcto, profe, correcto. Sí, señor. Sí. Ok, Sí, profe, así es. vamos a seguir. Las capacidades físicas, ¿de qué depende? Del sistema nervioso, que lo están viendo allí, y los energéticos. Que el sistema nervioso, la coordinación y el equilibrio, flexibilidad, y de los sistemas energéticos como es la resistencia, la fuerza y la velocidad. ¿Por qué llamamos sistemas energéticos a la resistencia, a la fuerza y la velocidad? Quién me puede decir? Alguien que me diga, Alfonso, creo que voy a hablar. Y las capacidades, las mismas capacidades que propias del puesto, profe. Hablando de resistencia, fuerza y velocidad, pues es la capacidad que tiene el arquero de realizar los distintos gestos, movimientos, trabajos específicos, programados, ¿no? Teniendo en cuenta que, como ya lo hemos hablado, que cada arquero pues tiene una habilidad motriz y una capacidad coordinativa distinta al otro, pues. Uno puede Por tener supuesto. un desgaste más que el otro y ahí entran los sistemas energéticos, pues teniendo en cuenta la contextura, inclusive factores que entran en el descanso, en la alimentación, la talla, la envergadura del propio del arquero, y bueno, de ahí radican los sistemas energéticos. Perfecto. Muchas Sí, gracias, sí. Correcto, profe. profesor Alfonso. Correcto. ¿Alguien más va a comentar? Peter. Correcto, correcto lo que está diciendo el profe ahí. Muy bien. A mí, por ejemplo, Ok. me cuesta mucho el tema de la movilidad de los chicos, porque acá los profesores de educación física en la escuela no hacen Sí, ejercicio. Y bueno, pero a partir ya, si Dios quiere, del próximo año, obligación tener 2 horas semanales de educación física. Entonces yo, por ejemplo, cada vez que me pongo a entrenar o voy a alguna escuela de fútbol a trabajar, algo de eso, tengo que trabajar mucho en el tema de la coordinación, porque los chicos no tienen. Y para trabajar en el arco tiene que tener coordinación, si no, lamentablemente es complicado. Entonces tengo que trabajar todo de cero yo. sí, lo que Pero Aquí pasa sí, es lo pasa, que que está diciendo el profe tiene mucha razón. La aquí, capacidad aquí, física aquí del chico, esa pasa cosa. Aquí pasa lo mismo, Peter. Sí, sí, Es necesario, ya eso viene establecido en lo que es los profesores de educación física, donde hoy en día no hay tareas lúdicas, donde se hacen tan sencillas para evaluar y que desarrollen las habilidades motrices, pues, y esa capacidad cooperativa. sí, Entonces los niños llegan a grandes o a jóvenes y no saben, no tienen esa capacidad. sí, tienes sí, sí, toda es la cierto. razón. Entonces, hay que trabajarlo todo Este, eso. Hay que La trabajar todo parte de cero. lúdica es fundamental, la parte lúdica es fundamental. Eh, Ahí vamos avanzando con profe, los temas hoy y vamos a ver una infinidad de cosas interesantes que ustedes van a adquirir hoy y van a analizar de acuerdo a a la charla que estamos hablando. Bueno, vamos a profe, seguir. Sí, sí, ¿quién tiene que opinar? profe Helio. Elio, ¿cómo Este, estás? ¿Cómo está, profe? Yo creí que solo acá en El Salvador había todo eso, porque incluso a mí me llegan niños porteritos que ni hacer un skipping pueden. O sea, y en las escuelas con profesores de educación física, bien difícil, pero de a poco se les enseña. Como dice el Bueno, hay profe algo Peter, importante, Elio, hay algo importante, ya que estamos haciendo ese punto allí, que es lo siguiente. Resulta que les he pedido y les he suplicado de mil formas a muchos entrenadores que yo conozco y cuando nos reunimos, porque esa es una manera de ir creciendo cuando damos consejos, tanto yo los recibo de parte de ustedes como ustedes de parte mía. Entonces, como estamos también, como nosotros formamos arqueros, lo que ustedes escuchando de ustedes en Argentina, en Chile, entonces, desde las etapas de formación, ¿qué sucede? La parte lúdica, los juegos. Y otra cosa importante,
que se entrena un niño de 16 años con uno de 8. Es algo tan absurdo que me parece a mí. ¿Por qué? Y hay un entrenador de arqueros enseñándoles o haciendo que hagan un ejercicio de coordinación. Un muchacho de 14 años que la puede tener un poquito mejor clara con uno de 8 años, de 7 años. Es increíble. Cuando ustedes entrenen arqueros, tienen que entender y tener muy bien en claro que en las etapas de formación, las etapas madurativas de un arquero tienen que ser por edades y que no haya tanta diferencia. ¿Me entiende? Hay un niño que tiene virtudes y puede estar en 2 años, niños adelantados, un niño de 10 años que está con la sub-12, pero esos son casos extremos. Pero Sí, en lo que es la formación, tenemos que hacer mucho énfasis en las edades. ¿Para qué? Para que los niños aprendan y respeten muy bien y los padres las etapas madurativas de nuestros arqueros. ¿Está claro Claro, eso? claro, claro. sí, profe. Sí, no, está clarísimo, ¿O está Profe, yo clarísimo. quería aportar algo ahí con respecto a lo que dicen los compañeros de los niños y de los ¿Con quién profesores de tengo el educación gusto? física. Javier Moreno, de Honduras. Hola, Javier. Javier, colócame si quieres tu nombre allí si puedes. Bueno, porque no me apareces tu teléfono, el Samsung. Bueno, Javier, ¿qué quieres aportar? Mucho gusto. Bueno, un saludo a todos. Yo quería aportar algo ahí con respecto a las capacidades físicas que están Sí, cómo comentando no. los compañeros de los niños para explicarles que las capacidades físicas educativas son distintas a las capacidades físicas en fútbol, de acuerdo a la formación. Entonces, al entrenador, al orientador o al que está formando niños, le van a llegar, como ellos dicen, niños que determinadamente no saben algunas cosas, pero es por lo mismo, porque las capacidades físicas que se desarrollan en una escuela, un colegio, son distintas a las capacidades físicas que ya van relacionadas o que ya van orientadas al fútbol. Entonces, ¿qué es lo que se trabaja en las escuelas? Lo que se trabaja son las capacidades coordinativas, las capacidades todas en general, la físico-motriz, lo que ustedes entienden por capacidades físicas. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se trabaja globalmente. Entonces el niño cuando llega a una escuela de fútbol no sabe diferenciar, porque en la escuela lo que se forma son personas orientadas a la educación, no a determinado deporte. Si nosotros vamos a formar niños orientados al fútbol, las enseñanzas son muy distintas. Si vamos a orientar niños orientados al básquetbol, las enseñanzas, aunque similares, pero siempre hay una diferencia. Entonces, ¿para qué tener claro esto? Porque en realidad escucho que hay mucha confusión. Entonces, eso no es así. Entonces, ahora, en cuanto al tema primero, hay que ver también en qué etapa estamos. ¿Por qué? Porque según la ciencia, cada individuo se desarrolla conforme a su propio ritmo. Entonces, no vamos a querer desarrollar un niño de 6 años, como lo está diciendo el profe, con uno de 16, con uno de 8, con uno de 10. Exactamente. Entonces, Sí, entonces bueno, el cerebro, la maduración del cerebro es totalmente distinta. Entonces, por eso sí, dice la ciencia que cada individuo se desarrolla a su propio ritmo y a su propio tiempo. También hay capacidad, hay etapas de desarrollo del niño. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso, porque al final, si no tenemos cuenta eso, vamos a estar entrenar niños de 6 años con entrenamientos de fútbol juvenil. Y es un error porque exactamente. el niño se va a complicar en el aprendizaje. Entonces, en vez de Sí, estar formando o de estar instruyendo, vamos a estar deformando.
Sí, claro, tienes toda Solamente. la razón y la verdad muy acertado en tu opinión. Te felicito. Obviamente, como acabas de decir, las diferencias que acabas de mostrar, aquí lo que nos estamos acercando también, obviamente, que tú lo sabes, es la cuestión de la capacidad física en el arquero desde su comienzo. Y también, obviamente, abarca todo eso porque él va a la escuela a estudiar, porque después llega a una escuela de formación y por todas estas cosas tan importantes que nosotros como educadores y como formadores, en este caso de arqueros, tenemos que tener en cuenta. Qué gusto saludarte, profesor Hugo Valverde. Eh, eh, Continúa pues con tu opinión y no sabía que estabas allí. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Es un placer, un privilegio volver a verte y escucharte también. Bueno, después de tiempo, como estoy en este grupo que creaste hace mucho tiempo, obviamente con una intención muy desprendida de compartir lo mucho que sabes, me conecté un ratito porque estas cosas siempre nos gustan, siempre hay que refrescar un poquito el tema del conocimiento. Nosotros, creo que ninguno de nosotros somos productos terminados en cuanto a aprendizaje. Y bueno, me conecté, Martín, solo levantaba la mano para saludarte y bueno, si me permites dar una humilde opinión sobre esa diapositiva que acabas de mostrar y mucho más escuchando a los amigos, colegas de Centroamérica, Salvador, Honduras, que es con los que en este tiempo tengo muy buena relación. He estado hace unos días en conversaciones con gente de clubes de por allá, de los dos países, y bueno, siempre es bueno estar también atento a lo que vas mostrando. Martín, primero te felicito, voy a ser breve, porque haces esto con muchísimo desprendimiento. La verdad, hoy en día hay tantas ventanas virtuales que a veces generan costos, gastos, y es bueno compartir lo que se sabe con ese desprendimiento. Te felicito, la verdad, por esa parte maravillosa que tienes como ser humano y por tu vasta experiencia que también compartes, ¿no? Martín, ahí tú has puesto una diapositiva en la que indicas eh, puntos que tienen que ver con la capacidad física, ¿no? Mencionas la coordinación, el equilibrio, la flexibilidad y que dependen del tema que tiene que ver con el sistema nervioso central y la resistencia, la fuerza y la velocidad que depende de los factores energéticos, ¿no? Entonces, yo con toda humildad quiero aportar, bueno, producto también de mi experiencia y de lo que considero que puede ser por el tiempo al que vengo trabajando en alta competencia, es que los profesionales de nuestro rubro, que es el entrenamiento de arqueros, mezclamos y confundimos las cosas como muy puntualmente acaban de señalar los colegas y tú también, Martín. Entonces, lo que tiene que ver con sistema nervioso central tiene que ver con dominio corporal, con reconocimiento del espacio-tiempo, con la concentración, la atención y muchos factores más, pero indica muy puntualmente en tu diapositiva que la coordinación va de la mano como base de la capacidad física fundamental a estimular en cualquier etapa, en la infanto juvenil, en la profesional y en el nivel de selección, donde sea, es una capacidad que nunca puede ser obviada porque es la que estimula la corteza cerebral, el dominio corporal. Uno puede reeducar aspectos de movimiento, malos hábitos motrices, reeducar aspectos técnicos como malos hábitos técnicos, etc. Y la flexibilidad y el equilibrio son capacidades complementarias, tal vez para un jugador de campo, para el arquero son elementales e importantes, ¿no? Entonces, cuando vamos nosotros a hablar del tema de la resistencia, la fuerza y la velocidad, nos vamos a pasar a un plano muchísimo más científico si tenemos a un niño que quiere aprender a ser arquero o que quiere potenciar la manera de ser arquero, o si vamos a entrar con un chico juvenil o con alguien que va a pasar ya a la alta competencia. Entonces, cuando hablamos de demandas o necesidades que tienen que ver con reservas o fuentes energéticas, ya hablamos del ATP, del fosfágeno, del consumo de energía, etcétera, que tiene que ver con los nutrientes que van a absorber, y hablaríamos de mucha ciencia. Yo creo que el formador de arqueros tiene que entender, tal como has puesto en tu diapositiva, que la capacidad en la que se tiene que preocupar elementalmente, fundamentalmente y como prioridad es en la coordinación y en general que un arquero que sea flexible, equilibrado
y que se maneje en un marco aeróbico natural. Porque si vamos a preocuparnos por la resistencia y por una capacidad que tiene que ser cuantificada, que tiene que ser controlada, que tiene que haber un plano científico, vamos a ir saliéndonos de lo que es el aspecto de la formación si se trata de menores, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos de que la resistencia, en los diversos conceptos que se generan por los libros y por diversos autores, es la capacidad de soportar un esfuerzo en un tiempo prolongado. Entonces podríamos comenzar a ponerle un aspa a esa capacidad física para desarrollar en arqueros, ¿no? ¿Por qué? Porque un arquero se desarrolla en rangos alácticos, en estímulos cortos, 4, 5 segundos, 3 segundos, un séptimo, un octavo segundo sería un estímulo muy prolongado. Entonces, nosotros hacemos que un arquero viva y busque ser eficaz. Primero, como hablábamos, la coordinación motrizmente, en toda su parte locomotora, cómo se mueve, cómo camina, cómo se reincorpora, etcétera, cómo ocupa un espacio, cómo se desplaza. La velocidad es una capacidad que sí tenemos que involucrar, sí o sí, porque el arquero vive de la velocidad, pero antes de la velocidad tiene que estar el aspecto coordinativo y la técnica, porque sin coordinación no hay técnica y sin técnica no hay táctica. Entonces, un arquero. Y la fuerza explosiva también, pero siempre con el cuidado de los tiempos. Y la fuerza a velocidad, que muchos profesionales hablan, yo trabajo la potencia, yo desarrollo, no, la potencia es una capacidad con la que hay que tener muchísimo cuidado. Es como un cirujano que hace, que atiende una operación cardíaca, que tiene que ser muy fino y muy detalloso para hacer ese tipo de operaciones. Entonces, hay capacidades que no nos tenemos que preocupar en desarrollar en menores porque nos lleva a otro territorio que tiene que ver con ciencia pura, ¿no? Con cuantificación, con controles, inclusive con controles médicos previos, ¿no? Entonces, yo quería aportar eso, Martín, con muchísimo cariño, porque veo que siempre en tu grupo hay gente y profesionales, colegas que están muy llanos a compartir lo que saben también. Y desde mi humilde posición te lo digo, yo tengo muchos años en alta competencia, pero también como todos en inicios en la formación, ¿no? Hoy tengo arqueros en alta competencia de 16 años que trabajan sin GPS y a ellos la carga no se la puedo aplicar de la misma manera que a un arquero que tiene un control de GPS y que tiene otro tipo de controles médicos también. Entonces, solo como una pequeña sugerencia y rescatando todo lo que te escuché, Martín, y lo que escuché a los profesionales amigos, es que no nos preocupemos por la resistencia como una capacidad prioritaria, sino como tú mencionaste, la coordinación primero, como base fundamental. Y lo otro, que sí es un disparate, y felicito que lo hayas mencionado, Martín, es que la gente no respeta, o las personas no respetan, el tema de la edad cronológica con la edad biológica, y mezclan grupos de un chico de 15 con uno de 12, un chico de 17 con uno de 13, cuando no se respeta eso. Entonces ahí estás llevando una involución a tanto al mayor como al menor. Y se trata de encontrar una forma responsable, como tú mencionaste, de darle las tareas que lo ayuden a crecer y que lo ayuden a formarse en la etapa y en el momento sensible. Porque yo puedo dedicarme únicamente a trabajar su coordinación, que tiene que ver con su coordinación dinámica motriz general de movimiento puro, y cuando ya tenga 17 años pasa a una pretemporada y en 15 días lo pones potente, explosivo, veloz y resistente y todo lo demás, ¿no? Por eso felicito a Martín que siempre te has enfocado a que los que trabajan en menores hagan todo de la mejor manera, porque en realidad le hacen el trabajo muy fácil a los que están en alta competencia. Nada, Martín, te agradezco que me hayas permitido estos minutos y estoy atento a lo que puedas necesitar de mí en algún momento y también a cada uno de los profesores que están en el grupo. Muchas gracias por permitirme estar en este grupo y bueno, a veces hay que ser un poquito atrevido para un punto de vista con todo respeto. Un abrazo, Martín, amigo mío. Gracias, Perfecto, profe. profesor Hugo. Perfecto lo que Muchas dijo. gracias. Creo que está bastante Gracias. claro. La verdad, como siempre, muy contento de que estés aquí. Ya también te hemos escuchado en ponencias y es una persona, un libro abierto, una persona con mucho conocimiento, estudioso de su profesión, como lo hacemos todos. Y eso es importante porque hay cosas que de pronto algunos no saben, incluso hay cosas que yo también no podré saber, pero los que tenemos un conocimiento sobre algo, tratamos de a los que nos rodean, explicarles ciertas cosas,
como también nosotros adquirimos conocimientos de otras personas que nos enseñan cuál es el camino y por qué la diferencia entre una cosa, por ejemplo, entre la coordinación, entre el equilibrio, la flexibilidad y todas esas cosas tan importantes. Pero como dices tú, nosotros nos tenemos que basar, obviamente, en, en la etapa de formación es fundamental la coordinación. ¿Por qué? Yo siempre les digo, un arquero sin coordinación es como un auto sin ruedas. No sirve. Claro. No puede ejecutar los movimientos bien. ¿Por qué? Porque para todo. Por eso yo hago mucho énfasis, por ejemplo, hago ejercicios de coordinación con escalera, con muchas cosas y con aros, bueno, para que los niños vayan asimilando esos pasos importantes y los grandes, los adultos ya también les sirve y es fundamental. Entonces, muchísimas gracias, profesor Hugo Valverde, y vamos a seguir. Vamos a seguir acá. Listo. Ahí seguimos. Comenzamos. Están viendo perfectamente lo que está allí, ¿no? Sí, Sí, La profe, todo se coordinación, ve Sí, bien. hablamos de la profe. coordinación, que es una capacidad neuromuscular que permite dominar y ajustar con precisión los gestos motores en los arqueros. Estamos hablando de los arqueros hoy. Y los va adaptando a situaciones en las que los entrenamientos de forma determinada, previstas o imprevistas. Un movimiento con un arquero es coordinado cuando se ajusta, mire lo que acabamos de hablar, a los criterios de precisión, eficacia, economía y armonía. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que intentar que los movimientos sean eficaces, que sean precisos y armónicos. Entonces, todo esto es fundamental. Vamos a seguir aquí con la coordinación, con los temas. Mira, aquí, miren esta gráfica. Coordinación en relación a los elementos corporales, en relación a las acciones motoras y en relación a la musculatura. Entonces, ustedes pueden ver ahí la dinámica general con los elementos corporales, la parte oculocementaria, en relación a las acciones motores, pues existe la que es fina, la que es gruesa y la forma como se acoplen, en este caso los arqueros, y en relación a la musculatura, pues la coordinación intermuscular y la coordinación intramuscular, que ya vamos a ver qué es eso y vamos a seguir. Mire, la coordinación dinámica general es el funcionamiento existente en el sistema, el NSNC. ¿Quién de ustedes me puede decir qué significa SNC? ¿Alguno? ¿Qué les puede decir qué es eso? Ninguno. Y hágale, mire, coordinación dinámica general, un buen funcionamiento entre el SNC y la musculatura esquelética en movimiento. Y se caracteriza Está porque hay nervioso, una... profe. ¿Cómo? ¿Qué me dice? Sistema nervioso central, profe, en el chat están. Exactamente, exactamente. Me parece importante, sí, exactamente. Entonces, el funcionamiento del sistema nervioso central y la musculatura esquelética del movimiento se caracteriza porque hay una gran participación muscular. ¿Qué pasa? Cuando hay ciclas así, que ustedes ven que yo coloco, a mí me gusta preguntar también si conocen qué significa eso y si no, lo vamos aprendiendo. ¿Para qué? Para que ustedes sepan eh, qué estamos viendo y qué es lo que yo quiero que ustedes vayan grabándose igual en esta ponencia.
La coordinación oculocementaria, que es el lazo entre el campo visual. Siempre acuérdese muy bien que la parte, todo lo que dice óculo es la parte, el campo visual y la motricidad fina de cualquier segmento del cuerpo. Oculomanual, oculopedal, que es el pie, y la coordinación es de acciones motrices finas, que son aquellas en las que intervenimos con segmentos musculares, por ejemplo, pinzar los dedos, silbar una expresión facial, escribir en una acción de motricidad fina, en el equilibrio para conseguir estar erguido. Y en ese equilibrio interviene la motricidad fina, por ejemplo, los dedos de los pies. Yo quiero que ustedes, como esto va a quedar grabado y como yo les paso después las imágenes, ustedes vayan dándose cuenta muy bien cómo vamos desprendiendo cada tema que vamos avanzando, de acuerdo a lo que se está hablando hoy. Ahora estamos comenzando acá. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir acá, mire. Parte número 2. Coordinación de acciones motrices gruesas. ¿Qué son? En el arquero son aquellas que intervienen en grandes segmentos musculares. El acoplamiento de acciones, que es la unión sincronizada de dos más acciones o gestos motores. ¿Quién me puede decir cómo puede ser un acoplamiento de acciones y en qué podemos utilizar de dos o más acciones o gestos motores? Denme un ejemplo. Una toma baja con una toma baja, profe. Una toma alta con una toma baja. Ok, perfecto. ¿Quién otro me puede dar otro ejemplo? La cadera lateral con coordinaciones, eso es también importantísimo, trabajar la coordinación para que tenga una buena cadera lateral. Hay que trabajar mucho. Bueno, una pregunta. ¿Cómo podrías trabajar la coordinación para que tenga una buena caída lateral? ¿Cómo Con lo harías? pasos laterales, saco de pierna de ataque, bien larga y hago la caída bien, sin caer con el codo. Claramente tiene que golpear todo el lateral del arquero. Que eso lo estoy viendo mucho últimamente, que los chicos están cayendo con los codos, que los profesores no corrigen eso. Eso lo estoy viendo muy seguido acá, en Chile. Ok. Perfecto. Vamos a seguir con la coordinación intramuscular interna, que es la capacidad del propio músculo para contraerse eficazmente, y va a ser una referencia a la sincronización en el reclutamiento de unidades motoras que están relacionadas con el desarrollo de la velocidad de la contracción muscular. ¿Qué sucede con esto? Estos temas que estamos viendo hoy y eh, todos estos temas y estas definiciones, ustedes tienen que mirar muy bien, igual ahí les va a quedar, para que nosotros hacemos en el día a día muchas cosas importantes sobre coordinaciones actrices, acciones motrices gruesas, hacemos sobre acoplamiento en acciones. Las preguntas que les acabo de hacer a ustedes, hacemos coordinación intramuscular interna, hacemos coordinación intramuscular externa, en que la externa se refiere a la armonía entre los músculos sinergistas y antagonistas que se encuentran involucrados en los movimientos, en este caso que hacemos con los arqueros. Vamos a seguir. Y ahí vamos entrando en otros temas. La coordinación va a influir de forma decisiva sobre la velocidad y la calidad de los procesos de aprendizaje de destrezas y técnicas específicas. Lo acaba de decir en otras palabras el profesor Hugo Valverde, y que más tarde harán aparición en el mundo escolar. Lo acaba de decir también un compañero, un entrenador que está allí, no recuerdo ahorita el nombre, que lo dijo al comienzo, que después el profesor Valverde intervino.
Y es por ello que la coordinación es una cualidad neuromuscular que íntimamente que va ligada con el aprendizaje y que va a determinar diversos factores y la mayoría de orden genético. ¿Lo tienen claro hasta allí? Perfecto, profe, perfecto, muy clarito. Bueno, ¿qué sigue? Factores que intervienen en la coordinación, la velocidad de ejecución, los cambios de dirección y sentido, el grado de entrenamiento, las cualidades psíquicas del individuo, el arquero, la elasticidad de los músculos, tendones y ligamentos, y el tamaño de los objetos si son utilizados. Algo más importante también, la herencia, la edad, el grado de fatiga y la tensión nerviosa. Si tienen alguna pregunta, por favor, me dicen. Yo voy siguiendo, voy avanzando. Equilibrio estático y dinámico. Equilibrio estático proyecta el centro de gravedad dentro del área delimitada por los contornos externos de los pies y el dinámico está aumenta mediante la persona, el arquero se mueve duramente su polígono y va modificando constantemente en su polígono de sustentación. Quiero que alguien que esté allí me dé un ejemplo con unos arqueros de un equilibrio estático y de un equilibrio dinámico. ¿Cómo puede ser? Profe, del equilibrio estático, una toma de juego, una toma, un agarre de balón en la misma posición, una seguridad en la misma posición. Y dinámico, una toma con el skipping lateral y seguridad. Perfecto. ¿Alguien más que me dé otro ejemplo, por favor? Muy bien, mi amigo Canabate, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Alguien más que me dé un ejemplo? Casi todos embolatos, porque es que ey, la estática es aquí. La toma, pum, seguridad. Me muevo, pum, seguridad. Claro, marica. Bueno, Ferney, seguimos. Bueno, el equilibrio está sujeto a la ley de gravedad y condicionada por la altura del centro de gravedad. Cuando más bajo se encuentre el centro de gravedad, se estará más estable. Mire mire eso que dice allí. Cuando más grave se encuentre el centro de gravedad, se estará más estable. Cuando nosotros embolsamos una pelota, que hay un embolse y que hacemos el movimiento, el gesto bien hecho, hay más estabilidad en el gesto, pero dependiendo también de la manera como nosotros enfocamos el gesto y como tomamos la pelota. Porque si no le enseñamos desde pequeños a los niños cómo tienen que hacer los gestos para un embolse, entonces después nos encontramos con un muchacho de 16, 15 años que no le han enseñado la técnica desde niño. Entonces estamos empezando a corregir un niño que tendría que saber cuáles eran los gestos desde los 6, 7 años. Entonces, decimos Sí. que la altura del centro de gravedad, ya lo saben, cuando más bajo el centro esté, se estará más estable. ¿Qué sigue allí? La amplitud de la base de sustentación en el polígono que forman todas las partes del cuerpo proyectadas en el suelo. Cuanto más base, más equilibrio. Una base de sustentación es la manera como nosotros, en este caso, paramos el cuerpo. ¿Cómo lo proyectamos contra, en este caso, contra el suelo? La línea de gravedad, que es la línea que pasa por el centro de gravedad y tiene que caer dentro de la base de sustentación. Y los sentidos, como es el oído, la vista,
el tacto y las sensaciones propioceptivas que nos informa de cómo está nuestro cuerpo en el espacio. En este caso, el arquero debemos recordar que la reequilibración es una forma de lo que manifiesta el equilibrio. ¿Está claro hasta allí? Flexibilidad. El profesor Hugo decía, habló algo un segundo de flexibilidad, dijo, un comentario corto. Capacidad para realizar movimientos amplios. La flexibilidad en el arquero refleja el grado de amplitud en el movimiento, las articulaciones y permite el máximo recorrido de las articulaciones gracias a la extensibilidad de los músculos que se insertan alrededor de cada una de ellas. Ustedes no se han dado cuenta, yo creo que muchos de los que están aquí lo han hecho, cuando ustedes comienzan un ejercicio de calentamiento y le dicen al arquero movilidad articular. ¿Por qué ustedes le dicen eso? Movilidad articular. Cuénteme a alguien que me explique eso. La movilidad articular, como dice ahí, el movimiento de las articulaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa allí con los músculos? ¿Quién me puede Y informar? con los músculos también pasa el sistema nervioso, por eso hay que trabajar mucho el tema de la coordinación, más que todo también, porque también por los músculos pasa el sistema nervioso. Y si No, el en la músculo no está bien trabajado, la- vienen las lesiones. y bueno, la flexibilidad, bueno, a la hora de la movilidad articular, pues Sí, teniendo en cuenta que o sea, los trabajos de propiocepción es con sí, la finalidad de evitar lesiones, pues. Entonces, la flexibilidad es muy importante al inicio, lo que es la movilidad articular en los arqueros, con esa intención, pues, de desarrollar la flexibilidad y que en ese ámbito propioceptivo, pues, evitar la lesión del arquero. Claro. perfecto. ¿Quién más me puede decir algo? Nadie. Bueno, vamos a seguir. Componentes de la flexibilidad. Movilidad articular, que lo acabo de explicar, que hacemos el movimiento en calentamiento y la elasticidad muscular. La movilidad articular, propiedad que poseen las articulaciones para realizar determinados movimientos con el arquero dependiendo de su estructura morfológica. Y la elasticidad muscular, que es la propiedad del tejido muscular que debe estirarse bajo el efecto de una fuerza y recobrar su longitud inicial una vez la fuerza cese. Claro hasta allí, ¿no? ¿Qué es estructura morfológica, profe? Dependiendo de su estructura morfológica. Usted sabe muy bien que cada, o sea, cada cuerpo, cada tiene sus diferentes, todos los organismos son diferentes, ¿me entiende? Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando nosotros hablamos de una estructura morfológica, eh, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos podemos referir? A ver, uno que me diga, yo le voy a dar una respuesta, pero quiero que usted, lo que acabas de preguntar, ¿a qué nos referimos? ¿Alguien sabe? Es cómo son, por ejemplo, la combinación que se hace con las partes del organismo cuando realizamos los gestos, los movimientos. ¿Alguien más me puede aportar? ¿Quién más me puede aportar?
¿Alguien más me puede aportar? Realidad de... Ninguno. Profe, si puede repetir la pregunta, que es que ves cuando hay por ratitos a mí se me va como un segundo la señal y no escucha algunas palabras. La flexibilidad, ¿qué, o sea, qué entendemos por la estructura morfológica cuando hay movimientos articulares? ¿Qué entendemos por, para ver si alguien que me diga? Yo ya les expliqué. Ninguno. Ninguno me la tiene clara ahí. No, no, yo estoy errado Profe, ahí. el grupo de articulaciones que se trabajan en la flexibilidad. Sí, por ejemplo, por ejemplo, las combinaciones de las características de la parte física, en la parte muscular de los arqueros, lo que van permitiendo que, que haya combinación y que necesite, por ejemplo, la parte, la agilidad, la velocidad, la fuerza, para poder realizar ciertos gestos, como por ejemplo una parada, un partido, movimientos Claro. que necesita. Entonces, las características, en ese caso, yo también puedo irme por características morfológicas, también hay varias combinaciones que podíamos extendernos aquí, pero importante sí es la capacidad que podemos tener para movernos con rapidez, en este caso, ¿qué le digo yo? Teniendo una buena agilidad y una buena flexibilidad. A eso me refiero. Y eso es, Ah, hago una combinación de todo. ¿Me entiende? Sí, ¿Quién señor. más quiere preguntar algo? Ninguno. Gracias por la explicación, profe. Ok, vamos a seguir. Aquí estábamos. Aquí estamos. Tipos de flexibilidad. ¿Qué tipos de flexibilidad hay? Según los movimientos del arquero, estática, dinámica, la dijeron, es la propiedad que poseen las articulaciones para realizar determinados movimientos de su estructura. Según la fuerza atenuante, es pasiva y activa. Y según la glorificación, especialidad deportiva, es general y específica. ¿Qué sucede? En una es una propiedad que poseen las articulaciones y en otras son propiedades del tejido muscular que de estirarse bajo el efecto de una fuerza y va recobrando, en este caso el arquero, su longitud inicial una vez que la fuerza cesa. Ya lo habíamos visto. Miren esto. La estática se mantiene en posición de estiramiento. En la dinámica se realizan estiramientos con rebotes, insistencia sin pausa, ni mantenimiento de posiciones. La pasiva es cuando hacemos un estiramiento que es producido por una fuerza externa con el arquero. Activa cuando el estiramiento es producido por la fuerza que genera el propio arquero por contracciones musculares de los músculos agonistas. La general, que permite realizar movimientos de amplitud en las distintas articulaciones y esas las necesitamos para todo lo que nosotros hacemos a diario. Y la específica, que es el trabajo que se centra con muchísima amplitud de un movimiento determinado y hay un grupo muscular y articulaciones que se relacionan directamente
con el deporte, en este caso con nosotros, con los arqueros. Velocidad. Esto me gusta mucho, la velocidad, cuando la combinamos y cuando hacemos bien las cosas. La velocidad es una capacidad que tiene el individuo, en este caso el arquero, para recorrer una distancia a realizar un movimiento en el menor tiempo posible. ¿Sí? Y nosotros, como entrenadores de arqueros, la vamos incrementando y vamos con esa misma velocidad hasta un límite. Por esta causa es necesario recurrir siempre al desarrollo de la fuerza muscular cuando se requiere movilizar rápidamente el peso corporal. Ya lo saben muy bien ustedes que, sin embargo, tenemos que destacar que el incremento de la fuerza va a cooperar para que el incremento de la velocidad también hasta que llegue a un límite. En la siguiente clase nos ocuparemos íntegramente de esta capacidad para que ustedes la vean. Miren esto, velocidad de movimientos aislados y velocidad y un gesto motor. Y de movimientos complejos que van encadenados con gestos motores también. Entonces, movimientos aislados y movimientos complejos. Ahí está, Fernando está allí, Fernando Montero. Profe Martín, buenas noches, saludos, sí señor. Fernando, buenas noches, Fernando. Yo quisiera que tú me dieras un ejemplo en velocidad de un movimiento aislado y de un movimiento complejo. ¿Cuál sería? Bueno, mi profe, cuando hablamos de velocidad, en el tema existen dos tipos de velocidades. Cuando hablamos de Sí, movimientos aislados, viene siendo más que todo velocidad de reacción. ¿Qué quiere decir eso? Muchos, con el respeto de muchos colegas que están acá, piensan que la velocidad de reacción es el movimiento motor del cuerpo, cuando no es así. La velocidad de reacción viene siendo el movimiento cognitivo, la velocidad de percepción de poder percibir una acción de juego, para posteriormente llevarla a la velocidad de movimientos complejos, viene siendo una velocidad de acción, que es un encadenamiento de los gestos motores. Ya cuando hablamos de movimientos aislados, es una velocidad de reacción, es más cognitivo, neuronal, para poder llevarlo de los aislados a los movimientos complejos, que es una velocidad de acción. Es cuando las neuronas le transmiten a nuestro cuerpo el movimiento que vamos a hacer. perfecto. ¿Alguien más? Excelente. Qué gran respuesta. Muy bien, excelente. ¿Alguien más va a comentar algo? Mi profe, y también estaba escuchando el tema de las articulaciones, Sí, los movimientos articulares, para que pues, se pueda ejecutar una muy buena fuerza de velocidad, sea posicional o de movimiento. Hay que estimular muy bien las articulaciones primarias del ser humano. En este caso, nosotros como preparadores de arqueros tenemos un rol muy importante con nuestros porteros, ya que si no conocemos las articulaciones no podemos estimular fuerza ni potencia, ni el trabajo condicional, según el microciclo de la competitividad. Entonces, existen 6 articulaciones primarias, la del hombro llamada glenumeral, que es una articulación esferoide, el cual está compuesta en el hombro, que está compuesta por 3 músculos, deltoide, infraespinoso y supraespinoso. Es la que nos permite hacer movimientos de abducción o aducción, que son elevaciones laterales y sí, bajo, rotación interna, rotación externa. Posterior a ello viene la articulación humerulnar, que es la articulación del codo, que nos permite estimular los movimientos de flexor y extensor de, del brazo. Posteriormente pasamos a la radiocarpiana, que estimula, la radiocarpiana es la muñeca, estimula sí. movimientos flexores y extensores, rotación interna, rotación externa, y es una articulación muy primaria junto a la humerulnar, que es la del codo, y la glenumeral, ya que si el portero no tiene un buen gesto técnico o una buena flexión a la hora del impacto, puede causar una lesión gravísima. Posteriormente, sabemos que la estabilidad y fuerza del ser humano reposa en el core, que es
el tren medio de nuestro cuerpo. Entonces, está la articulación coxofemoral, el cual nos permite estimular los movimientos de rotación interna y Sí. externa, movimiento de anteversión y retroversión de cadera, para posteriormente llevarlo a la articulación patelofemoral, que es la articulación de la rodilla, que nos permite hacer movimientos de flexores, extensores, rotadores, y terminamos con la tibio-peroneastragalina, que es la articulación del tobillo, el cual también nos permite estimular flexores, extensores, rotación interna, rotación externa. Entonces, si nosotros ya como entrenadores de porteros que somos, formadores, no tenemos en cuenta la biomecánica y la parte anatómica de nuestro portero, muy difícilmente vamos a potenciar esa fortaleza que ellos vienen teniendo. Perfecto, Perfecto, excelente, perfecto. Fernando, muy, Correcto, muy correcto. bien, Excelente muy lo que bien. dice. Vamos a seguir, excelente. Bueno, vamos a seguir aquí con esto. La estática se mantiene en una posición de estiramiento. Dinámica, se realizan estiramientos con rebotes, insistencia sin pausa ni mantenimiento de posiciones. La pasiva, cuando el estiramiento con el arquero es producido por una fuerza externa. La activa, cuando el estiramiento es producido por la fuerza que genera el propio individuo por contracciones musculares de los músculos agonistas. General, que permite realizar movimientos de amplitud en distintas articulaciones necesarias para activar la vida cotidiana. Específica del trabajo que se centra en la amplitud de movimiento de un determinado grupo muscular y las articulaciones relacionadas directamente con nuestro trabajo, con el deporte y con lo que hacemos. Hasta ahí está todo claro, ¿no? ¿Verdad? ¿Está todo claro hasta ahí? Sí, Sí, señor, todo claro. perfecto, Sí, vamos a profe, sí, seguir, sí, sí. vamos a seguir. Seguimos acá. Análisis de la demanda fisiológica del puesto. ¿Cuál es el análisis de la demanda fisiológica del puesto del arquero? El primer paso a realizar es un plan de entrenamiento específico. El análisis físico tiene como objeto determinar la demanda fisiológica, en este caso del arquero, identificando las características de los esfuerzos y la frecuencia con que son realizados a lo largo de un partido. Una vez establecidas estas características, se analizarán los procesos fisiológicos intervinientes a fin de que nosotros especifiquemos los objetivos que guiarán a un plan de entrenamiento. ¿Quién me puede decir qué significa eso? Por favor. Acuérdese que el análisis físico tiene un objetivo claro, que es la demanda fisiológica, en este caso de nuestros arqueros, y que tenemos que identificarlas de los esfuerzos que ellos realizan y la frecuencia con que ellos realicen esos esfuerzos a lo largo de un partido de fútbol. Y cuando nosotros establezcamos estas características, las tengamos identificadas, vamos a analizar los procesos fisiológicos que intervinieron y así nosotros vamos a ejecutar un plan de entrenamiento. Está más que claro, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, ¿cuál es la demanda fisiológica de los arqueros? Ahorita me iban a preguntar, entonces yo ya aquí les tengo la respuesta. Nosotros a simple vista, ustedes, todos los que estamos allí, observamos cuáles son las cualidades físicas de un arquero, que debe ser veloz, potente, con gran capacidad de reflejos, más obviamente, no obstante, este conocimiento inicial adquiere validez para respaldar y justificar nuestro plan de entrenamiento. Cuando es expresado en términos fisiológicos,
para especificar la demanda fisiológica real, nosotros debemos ajustar un análisis físico del accionar del propio arquero durante la competencia y a partir de la observación directa en los diferentes juegos. Y así vamos a aportar a nuestro equipo y para nosotros mismos unos datos que sean válidos y específicos. ¿Qué significa eso? ¿Saben qué significa eso? Que nosotros tenemos que hacer un análisis después de cada partido, un análisis específico, ¿sí me entiende? Sobre el accionar del arquero. ¿Qué pasa? Les pregunto yo a ustedes, los que están allí, ¿se corrige cuando se gana o se corrige cuando se pierde? ¿Quién me puede contestar eso? Cuando un arquero de Yo corrijo las nosotros, dos cosas, cuando se gana y cuando se pierde. Yo perfecto, corregiría las dos cosas, cuando se gana y cuando se pierde. Tengo que ver, en perfecto, el partido tengo que ver los errores del arquero para trabajar la semana, aconsejarlo, hablarlo, que el error que hizo en esta jugada no lo puede volver a cometer, que el error de aquella jugada tampoco lo puede cometer. Siempre hay que estar hablando del arquero, corrigiendo los perfecto. errores. Le hago una pregunta que le quiero hacer. Si el ¿quién me levantó la mano? Buenas noches, profesor. Profesor Camargo, desde México. Profesor Camargo, buenas noches, cordial saludo. Igualmente para todos. Pues primero que nada, agradecer a todo esta ponencia, profesor, siempre interesante y sobre todo eh, la gente que estamos inmersos en este medio de la formación específica del portero. Claro que tenemos que estar con una constante capacitación. Retomando un poco, profe, de lo que ahorita estabas comentando, de cuándo se hace esta corrección, cuando el portero se equivoca o cuando no. Me parece que dicen que hay un tema que se juega como se entrena. Entonces yo creo que es antes y después, profesor. Aunque no se equivoque, es algo que el portero de alguna manera tiene que tener como un estándar de tenerlo entre bueno a excelente y siempre mantenerlo en ese nivel. Cuando existe el error, hablamos de un énfasis en cuanto al tema de no haber puesto atención a tener esa definición y generamos esa pequeña vulnerabilidad que el portero se va armando poco a poco, pero mi opinión es que se hace antes y después, profesor, antes y después, para cuando tengamos el reto, en ese momento tenemos el recurso, hemos abastecido a nuestro arquero para que él pueda tener y tomar la mejor decisión. Perfecto, muchas gracias. La verdad, un saludo a todos en México, excelente. Me parece muy válida tu opinión y la verdad es importantísimo. Voy a escuchar a Fernando y después yo voy a darle la opinión que tengo yo. Bueno, mi profe, ¿dónde se corrige el portero ganando o perdiendo? Para mí, personalmente, en ambas situaciones. Y más cuando se gana. Es mejor corregir ganando que perdiendo, ¿no? Sí, Entonces cómo creo que no. hoy, hoy el fútbol ha evolucionado tanto que tenemos todas las herramientas, lo que estamos de pronto en clubes bien posicionados y clubes profesionales, el tema de videoanálisis, donde uno pues post partido observa los videos, los mejores momentos y también las falencias del portero. Yo creo que ese es el test de evaluación de la semana, como decía el profesor de México, evaluar al portero en competencia para poder planificar el micro la semana siguiente, dependiendo de fortalezas y falencias que muestre la misma. Sabemos que la demanda fisiológica del portero de fútbol es muy específica y es diferente a los jugadores de campo, porque, la posición misma es un trabajo que es anaerobio, ¿no? Por su corta Sí. ejecución de 0 a 5 o 6 segundos máximo y se vuelve anaerobio. Ya el de jugador de campo vuelve aeróbico por la demanda del trote y del corring, ¿no? Eh, el cuerpo o la fisiología de nuestros porteros, pues está sometido a esfuerzos muy explosivos de alta intensidad, con un requerimiento único, el cual, donde lo decía hace un rato, se trabaja mucho la resistencia oxidativa, que es la resistencia
que se conoce como resistencia anaeróbica, donde se trabaja mucho la potencia explosiva y ahí podemos encontrar la frecuencia alta de acciones, los saltos, lanzamientos, estiradas, reacciones, duración corta de acciones, como lo decía hace un rato, y viene jugando con una serie de, 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 de músculos involucrados en el tema morfológico, como la potencia, la fuerza muscular, la velocidad de reacción, la agilidad, resistencia. Por momentos se vuelve, pasa lo anaerobio a lo aeróbico, pero en la parte de especificidad del entrenamiento. También muy importante estimularle esa parte fisiológica, la parte de flexibilidad y la movilidad articular. Creo que es el secreto para tener un buen portero potente en Ya era competencia. ordenado tu ropa. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Muy válido todo, excelente. Muy contento de toda esa información que tienen ustedes guardada ahí, pero que la van reflejando de acuerdo a los temas que vamos viendo y me parece extraordinario. Bueno, ahora el punto de vista mío es lo siguiente, mire, algunas veces he visto y que nuestro arquero salió a cortar una pelota en un partido y, y la pelota se le pasó, estamos hablando de un nivel profesional, entonces inmediatamente algunas personas pueden decir, profe, el lunes tiene que tirarle 50 centros, 40 centros, y con jugadores o con muñecos inflables para que no se le vuelva a pasar. Entonces la respuesta que yo di es la siguiente, y alguien de ustedes decía algo importantísimo, mi amigo de México, ¿cómo es que es tu nombre? Soy profesor Camargo o profesor Viveros, a sus órdenes. Marco Camargo. Camargo. El profesor Es Camargo correcto. decía antes y después. Bueno, ¿qué sucede? Le voy a decir algo importante, que usted, me gustó también lo que usted dijo, y obviamente lo que dijo Fernando y lo que pueden decir todos ustedes. Hay algo importante, mire, cuando yo sé y creo en mi trabajo, cuando ustedes creen en el trabajo de ustedes, cuando ustedes saben lo que ustedes están enseñando, ahí, cuando nuestro arquero comete un error, ustedes saben que es un error de rutina porque hemos trabajado ese gesto muchísimo tiempo, estamos hablando de un semestre completo. Entonces, ¿yo qué le voy a corregir sobre lo que yo ya sé que yo he hecho? Simplemente, yo no hago mucho énfasis en el error el lunes siguiente sobre el error, sino sigo trabajando común y corriente y no hablo de la situación. Después, en cualquier entrenamiento, a los 3 días, a los 10 días, meto el balón aéreo y ya sale y corta. ¿Me entiende? ¿Qué pasa? Cuando se vuelve repetitivo y que ya la cosa es de que nuestro arquero está cometiendo el mismo error varias veces en varios partidos, ya tenemos que ir más a fondo sobre cuál es la situación real, el por qué, el qué problemas hay. Bueno, tantas cosas. Usted sabe que la parte mental es fundamental y hay cosas que de pronto uno no sabe, ¿me entiende? Porque nosotros sabemos nuestro trabajo, pero nosotros sabemos cuando hacemos el entrenamiento oculto, que los arqueros se van para su casa y vuelven al otro día a entrenar con nosotros. ¿Qué hay detrás de todo eso? Estamos hablando en cuestión de un nivel ya profesional. Entonces, hay muchas cosas. Entonces, se corrige cuando se pierde, se corrige cuando se gana, porque hay veces que a un partido ganamos 4-3, ¿verdad? Y resulta que en los 3 goles que nos hicieron, 2 goles fueron culpa de nuestro arquero. Entonces, pero entonces hay equipos que de pronto no ven eso porque se ganó, entonces no piensan en el resultado, no piensan en las acciones reales de por qué hicimos los goles, de cuántos fallamos y por qué nos hicieron los goles y por qué fallamos. ¿Me entienden? Entonces eso es fundamental para mi amigo Camargo
es fundamental para Peter, es fundamental para todos Sí, sí, los de entrenadores de acuerdo. arqueros que hay ahí, que son bastantes, y para Fernando, que nos dio una explicación muy buena. Entonces, hay que seguir creciendo, hay que seguir trabajando. Y bueno, aquí ya gracias a esta pregunta que hice, ¿cuál era la demanda fisiológica verdadera de los arqueros? Y ahí vamos. Vamos a seguir. Excelente. Variables a observar. Características del esfuerzo, duración del esfuerzo, demanda fisiológica real del puesto. Bueno, ¿cómo ustedes observan? ¿Cómo ustedes, qué interpretan ustedes por características del esfuerzo y una duración de un esfuerzo? ¿Y cuál es la demanda de la duración del esfuerzo, la fisiológica, y cuál es la demanda de una característica de un esfuerzo? ¿Cuál es? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo existe una duración de un esfuerzo en el arquero? ¿Cómo lo pueden ver ustedes? ¿Alguien iba a hablar? Aquí viene. Ahí está. Más que claro. Ahí se las voy a colocar, mire. Las características del esfuerzo se reflejan en el tipo de acciones que nuestro arquero ejecuta y nos brinda información indirecta sobre la intensidad del mismo. ¿Entienden? El tipo de fibra solicitada, la musculatura involucrada, el tipo de contracción muscular y el tipo de tensión ejercida por las fibras. Denme un ejemplo sobre esto que dice allí. O sea, ¿cómo es el tipo de fibra solicitada? ¿Quién me puede decir? La musculatura involucrada. ¿Qué músculos involucramos en una toma alta, por ejemplo? Dígamelo. Profe, es que el tipo de fibra va a depender del tipo de esfuerzo que el músculo haga, determinado músculo en cualquier tipo de movimiento. Por ejemplo, si, si hago más esfuerzo con el bíceps, se me va a desarrollar más una fibra más gruesa. Y con el músculo que hago menos fuerza, no se me desarrolla tanto la fibra, entonces se me queda más delgada. Bueno, sigo escuchando. Perfecto. Ahora otra cosa que les quiero decir a todos los que están allí. Usted sabe que en determinadas acciones que realizamos los arqueros, involucramos ciertos músculos, ¿verdad? Y y todas las contracciones musculares son diferentes, ¿sí? Porque hay un tipo de tensión ejercida que ejercen, en este caso, las fibras. Entonces, eh, hay hay unas partes de los ejercicios que hacemos de los músculos que tienen una contracción muscular mayor que otras. Y yo quiero que ustedes me den un ejemplo, por ejemplo, Fernando, que está allí, me dé un ejemplo de en cuáles podría ser mayor y en cuáles podría ser menor la contracción muscular en un ejercicio. Dime, Fernando. ¿Se fue Fernando?
¿Quién más hay allí? ¿Qué piensa Eider? ¿Estás allí? Deme una opinión. Profe, Didier, ¿qué piensa? yo lo que pienso, profe, es que va a depender del tipo de movimiento y del tipo de, de musculatura implementada o requerida en determinado movimiento, ¿me entiendes? Porque si yo estoy implementando una levantada, yo sé que van a influir otro tipo de músculo. Por Si yo supuesto, por eso estoy, les digo que si yo tienes estoy, razón. Por si supuesto yo, te digo que en una toma alta, ¿cuáles músculos nosotros podríamos, o sea, qué músculos hacen parte de una toma alta? Entonces tú me puedes decir este, el otro. Por ejemplo, en una caída lateral, que hacemos una acción, todo eso, ¿qué esfuerzo hacemos? ¿Qué tipo de fibra tenemos, utilizamos? La intensidad, ¿qué intensidad? Entonces, las contracciones musculares y el tipo de tensión que van ejerciendo por las fibras, determinadas acciones que hacen los arqueros. En este caso, como nosotros trabajamos, los brazos, los hombros, en el caso este, y bueno, es fundamental, es fundamental. Ustedes lo han dicho. Vamos a seguir acá. Características de refuerzo, acciones defensivas. Miren acá. Acciones que el arquero realiza cuando el equipo contrario está en posesión del balón. Esas son una característica de un esfuerzo. Las acciones defensivas sin intervención son las acciones que nuestros arqueros realizan cuando el equipo contrario con posesión del balón es solo un peligro latente. Ese tipo de esfuerzo se va a caracterizar por un estado de alerta constante, sea en forma estática, que es la posición básica, o dinámica, que son los desplazamientos específicos. Y si no, para dar una respuesta si la situación así lo requiere y necesita muchísima concentración. ¿Me entiende? Las acciones defensivas con intervención son la respuesta motora que dan nuestros arqueros con el fin de obtener un contacto con el balón o la intención de contactarlo. Recepciones, despejes, interceptaciones, y se van realizando con el fin de evitar la llegada del balón a un jugador contrario o que el ingreso del mismo al arco. En la mayoría de los casos con nuestros arqueros, estas acciones son una combinación de diferentes gestos que ustedes lo deben saber muy bien, que van implicando una ejecución que va a ir también encadenada con el menor tiempo posible, y ahí utilizamos la velocidad. Y las acciones defensivas con intervención. ¿Cuáles son esas? Las acciones con intervención son las acciones, ahí pueden ver ustedes que el arquero realiza con posesión de balón, con el objetivo de gestar un ataque y contraataque durante un juego o para renovar el mismo. Saque con la mano, saque con el pie. Estas acciones generalmente ustedes lo deben saber muy bien. Son gestos técnicos aislados que van dependiendo del objetivo que nosotros realizamos de una parte ofensiva, y que si ustedes no lo saben, van a requerir una máxima intensidad cuando lo ejecutamos y un mínimo tiempo del movimiento. Entonces ahí tenemos que hacer mucho énfasis y pueden ser esfuerzos de menor intensidad, como por ejemplo saques cortos para renovar el juego y otros más.
Bueno, vamos a seguir acá. Vamos a seguir. La duración de un esfuerzo. La duración de un esfuerzo con los arqueros es el conocimiento de la duración de un esfuerzo en conjunto con las características del mismo, nos va aportando a nosotros información sobre el sistema energético que es solicitado. Miren ustedes esto que nosotros realizamos. Esfuerzos con duración de 2 segundos y su equivalente una o dos acción. Esfuerzos con duración de 2 a 5 segundos y su equivalente a 2 o 3 acciones. Esfuerzo con duración de 6 a 8 segundos, 3 o 4 acciones. Y mayor a 8 segundos, 4 acciones o más. Entonces, les pregunto yo, en un esfuerzo con duración mayor a 8 segundos, que equivalen a 4 acciones, denme un ejemplo de eso, cualquiera de los que está allí. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería? Deme un ejemplo. Un esfuerzo de duración mayor a 8 segundos. Dime, por favor, Camargo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hacer esfuerzo de 8 segundos. Bueno, pues, pudiéramos poner algunos ejemplos, pero bueno, podríamos hablar de uno de, no sé, 4 segundos. Me gustaría un juego aéreo, 4 segundos. Entregamos un balón ofensivo con brazo, incluso con despeje, una Sí, jugada de contraataque. Una jugada de contraataque podría ser la opción número 2. Y sí, también de ahí Sí, pudiéramos, perfecto. una un poco más larga, podría ser un trabajo de entrenamiento, pudiera ser un bloqueo a primer poste, ajusto mi bisectriz, sí, para después dar un recueste, Sí, ya sea al lado contrario o bien al lado natural. buenísimo. perfecto, Perfecto. Muy bien, perfecto, profe. perfecto, Excelente, perfecto. Listo, vamos a seguir. excelente lo que dice. Bien. Miren Ahora esto. hay algo, profesor, Sí, perdón que te interrumpa. Quisiera hacer un pequeño comentario en relación a todo esto. a Es lo que acabamos de importante. hablar. Sí, de lo que acabamos de hablar, me gustaría hacer una aportación de acuerdo al tema Ahí de le los devuelvo la esfuerzos, que es muy imagen. importante. Gracias. Ahí en ese tema yo agregaría un tema que es muy importante e indispensable tanto para todos los que formamos como para el conocimiento del portero. Qué importante es conocer las fases del portero. En ocasiones nos ha tocado incluso porteros todavía ya, en este caso como profesionales, y que finalmente todavía no tuvieron esa parte de desarrollo psicomotriz. Ese desarrollo psicomotriz establece mucho la velocidad, profe, y también establece mucho el desarrollo del esfuerzo, la duración del esfuerzo, porque después ahí hablamos de un gesto técnico que reduce el tiempo de esfuerzo, Sí, reduce también la calidad del esfuerzo, la calidad de la técnica establece también una minoría en cuanto al tema del factor de error. Ese tema es importante, la parte coordinativa, la parte psicomotriz, aunada a la parte del esfuerzo, siempre va de la mano, siempre va de la mano con el desarrollo de una buena técnica para poder desarrollar y acortar nuestros tiempos de duración, considerando que jamás seremos más rápidos que el balón, pero sí podremos ser también técnicamente correctos. perfecto, excelente. ¿Quién más me va a aportar allí? Excelente. Muy bien. Bueno, pasamos ahora al tema que está allí. Datos obtenidos a través de las variables observadas. Aquí ven ustedes, y lo están viendo, acciones defensivas según Sí, la duración de un esfuerzo. Si ven esta gráfica bien, de todo lo que ustedes acaban de escuchar y de lo que están hablando. Mire, la cantidad total por partido. Aproximadamente el arquero ejecuta 50 acciones en situación defensiva a lo largo de 90 minutos de juego, de las cuales cerca del 30% requieren la intervención del arquero y el resto solo solicita la concentración del mismo, como es la actitud postural, la posición básica de alerta y los desplazamientos específicos. ¿Sí me entienden ahí lo que dice ahí? sí, perfecto, profe. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Qué sigue pasando allí? Mire, esto es importante.
Esto que les estoy señalando es importantísimo, porque ustedes dirán, bueno, pero un arquero nuestro ejecuta 50 acciones. Sí, si ustedes miran bien, se dan cuenta del por qué se dice eso. Bueno, les voy a colocar, vamos a seguir aquí con lo que sigue acá. Esta es cantidad total por partido y con intervención, aproximadamente un promedio de 14 acciones por partido. Solicitan la intervención del arquero, de las cuales 9 se ejecutan con apoyo y 5 en suspensión y 2 se conllevan al desplazamiento previo y 2 no y 5 se ejecutan con caída y el resto no. Esto es fundamental. Todo esto que está ahí, esto que hice para ustedes es real y fundamental dentro de las acciones del arquero. Y lo van a ver y lo van a vivir. Bueno, ahí vamos a seguir. Las acciones ofensivas. Cantidad total por partido. Aproximadamente el arquero ejecuta 15 acciones en situación defensiva a lo largo de los 90 minutos, distribuidas de la siguiente manera. En situación de juego 6 y para reanudarlo 9, utilizando brazos 2 y utilizando las piernas 13, con distancia hasta la mitad de la cancha 5 y con distancia más allá de la mitad de la cancha 10. ¿Qué significa eso? Saques, despejes, saques con el brazo, acciones con los brazos. Y si usted hace un resumen, si hacen un resumen, ustedes se van dando cuenta de la magnitud de todo lo que ustedes, que hay veces no anotan, hace el arquero. Por eso es fundamental que lleven siempre una, un, re- un resumen de los pros y de los contras que hizo el arquero, cuántas pelotas sacó, cuántas tomas altas hizo, cuántas acciones reales hizo, cuántos balones agarró abajo, cuántas veces se equivocó. Y ahí va sacando, ustedes van sacando todos un promedio de estas situaciones. Vamos a seguir. Mire esto tan bonito acá, vea. Miren esto. Características de los esfuerzos. ¿La están viendo? Sí, ¿Ven muy bien? Sí. sí. Profe, ¿Ven se la ve, página completa? Sí, se ve, profe. sí, señor, se ve completo. Bueno, Completo, Sí, completo. perfecto, profe. intensidad máxima, duración del esfuerzo hasta 8 segundos de trabajo con el arquero, frecuencia durante los 20, durante los 90 minutos. ¿Qué más les digo yo? Tipo de contracción, dinámica, excéntrica, concéntrica, isométrica, todas esas cosas que están allí, quiero que ustedes le hagan, porque nos podíamos quedar toda la noche hablando de eso, pero quiero que ustedes lo profundicen cuando les lleguen, ahora les mande a los grupos que tenemos, les mande las imágenes de la ponencia de hoy para que ustedes vayan a fondo de las situaciones. Aquí estamos ahora haciendo en esta gráfica un paso no fugaz, pero interpretando lo que en realidad hacemos, pero tenemos que ir más al fondo de la situación. ¿Ok? Bueno, vamos a Perfecto, profe. seguir. Tipo de contracción, tipo de tensión, sistemas involucrados, mire, energético y el nervioso. Sí, que predomina en el energético, en el ATP, CP, es en el aporte de la energía, y el sistema nervioso central, que fue lo que yo pregunté al comienzo de la ponencia sobre qué significaba esa sigla, SNC, ¿se acuerdan? Y alguien me contestó, sistema nervioso central. Perfecto.
periférico con una placa neuromuscular. Vamos a seguir. Aquí seguimos. Conclusión del análisis físico es esta. Y ahí la tienen clara. Ahí está el resumen desde el punto de vista bioenergético. Entonces ya ustedes lo saben, lo tienen claro y, y pueden hacer un paréntesis y un resumen sobre la frecuencia de estas acciones, sobre estos análisis, la recuperación de los sistemas involucrados y cuántas acciones realiza un arquero por partido, los gestos que incluyen, bueno, muchas cosas importantes. La amplitud de los movimientos que realizan los arqueros, la ejecución que ellos realizan de manera explosiva, bueno, la respuesta rápida a un estímulo. Bueno, hay muchas cosas importantísimas. Cómo prevenir las lesiones, a que se ve expuesto un arquero durante los entrenamientos o un juego, y también de destacar el equilibrio dinámico, estático y rápido que conlleva a las acciones. Vamos a seguir. Miren esto, las capacidades físicas involucradas, en velocidad de movimiento aislado, complejo, velocidad de reacción, velocidad de aceleración, la fuerza útil, que es la explosiva, elástica, explosiva, elástica, explosiva, reactiva, y la fuerza potencia. La flexibilidad en todas sus modalidades, la coordinación, que lo vimos ahora, intramuscular, intermuscular, con segmentos corporales, y el equilibrio, que lo vimos también hoy, que es el estático dinámico. Y algo que dice acá, dice así: luego de conocer en profundidad las capacidades físicas, o sea, en el caso mío, y analizar la demanda fisiológica del puesto del arquero, si lo ven ahí, estamos en condiciones, nosotros, los entrenadores de arqueros, de identificar las capacidades físicas involucradas y la forma en que se va manifestando en las acciones que realizamos con nuestros arqueros. ¿Está claro hasta allí? Perfecto, profe, perfecto. Muy bueno. Excelente. Listo, vamos a seguir. Vamos a seguir acá. Vamos a seguir. ¿Qué piensan de esto acá? ¿Qué sucede con la resistencia? Dice allí, y ustedes lo han dicho hoy, lo dijeron varios de ustedes. Ahora se los explico aquí casi al final. Teniendo en cuenta que la resistencia es una capacidad física, que ustedes lo saben, que es dependiente de los sistemas energéticos y que conceptualmente representa la capacidad psicofísica de un deportista, de un arquero, para resistir a la aparición de la fatiga que realizan ellos. Debemos nosotros indagar cuál es la fatiga que se representa en el arquero. ¿Quién me puede decir cuál es la fatiga que se representa en un arquero? ¿Quién me puede decir? Alguno de los que está allí, por favor. Presenta el arquero como ¿Qué fatiga puede presentar? Mire, ahí la dice fatiga. La fatiga que puede llegar a presentar, bueno, es producto de una mala alimentación y consecuencias del entrenamiento. Si el arquero no está bien alimentado, no está bien descansado como corresponde y no está bien alimentado, sí, producto del entrenamiento puede sentir alguna fatiga muscular. Es lógico también eso. Perfecto, gracias, Fernando. Te escucho. Profe, la mayor fatiga que se puede presentar en el partido de fútbol es la fatiga mental y cognitiva. La mental y cognitiva, perfecto, sí. Explíqueme Muy por buena qué. esa, sí.
Perfecto. Bueno, cuando hablamos de mental y cognitiva es por los altos niveles de concentración durante largos periodos, pues especialmente en partidos donde tiene poca participación. Ojo, poca participación es cuando más se desgasta el portero. ¿Mm? Que es un procesamiento constante de información donde tiene lectura del posicionamiento, de la dirección del balón, siempre en con constante comunicación con los compañeros, estudiar al rival, anticiparse a las jugadas para, para poder descifrar el ataque ofensivo del rival. Pues se maneja mucho estrés por la responsabilidad que tiene, por si llega a cometer un error, pues trae consecuencias severas, ¿no? Sabemos que nuestra posición es tan ingrata que si nos equivocamos nos cobran con gol. Entonces, eso, profe. Esto le pasó al arquero de Perfecto. Bolivia hoy. Perfecto. Muy bueno. Sí, mire, yo les hago una pregunta a ustedes que la verdad yo estoy, ¿cómo les explico a ustedes? Desde la época de 1990, cuando apareció René a jugar con los pies, a gambetear al rival, a hacer cosas increíbles, René Higuita, el fútbol cambió y de pronto viendo todas esas acciones, con los años la FIFA cambió el reglamento y le ha dicho ahora los arqueros tienen que jugar con los pies, tienen que saber jugar con los pies, tienen un tiempo determinado para hacerlo. Antes, cuando yo jugaba en esas tantos años atrás, cuando me volvían la pelota, yo la agarraba con la mano y después se la devolvía a Fernando y Fernando me la devolvía, yo volvía a la cogía con la mano y ahí hacíamos todo el tiempo del mundo y bueno, y así eran todos los arqueros y bueno, y bueno, ahora no, pero estando mirando el fútbol colombiano ayer y estando mirando la eliminatoria y todo lo que ustedes ven todos los días y están viendo esta semana, porque son casos que han pasado en los últimos 5 días, Fernando y todos, decía Alfonso que el arquero de Bolivia, bueno, todos nosotros del arquero de Colombia, los arqueros en Colombia, pues no el de hoy, sino en los equipos profesionales, en muchas partes. Entonces, ¿qué pasa? Eh, o sea, estamos hablando de arqueros de un nivel alto. Entonces, no estamos manejando muy bien los gestos. No estamos, o sea, nosotros trabajamos y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es mejor? ¿Ustedes les parece una pregunta que quiero hacer global? Que los arqueros tienen que salir jugando. Uno. Segundo, dependiendo del entrenador, porque hay entrenadores que quieren salir por las bandas y hay otros que no. Hay otros que solamente quieren que el arquero juegue con el central, se la devuelva y la tire larga porque tiene un jugador adelante para cabecear el balón, para filtrarlo por las bandas, para contraatacar al equipo rival. Y hay otros que, pues que no, de pronto no se preparan para eso y viene en este caso lo que llamamos nosotros la toma de decisiones. Entonces nosotros decidimos qué hacemos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué está pasando con la parte técnica, con los pies de salida, con los arqueros que se están cometiendo demasiados errores? ¿Qué pasa? Si los entrenadores de arqueros que los entrenan son muy capacitados y algunos los conozco personalmente. Entonces, ¿qué pasa? Y profe, ¿qué pasa? Pasa de que hoy tanta falencia que están teniendo los porteros a nivel profesional en el juego con los pies, en el juego de iniciación y tecnificación, es porque lo están madurando, como digo yo, con carburo y no le están dando todas las herramientas desde las formativas o fuerzas básicas del club. Sabemos que en Colombia un portero de 20 años, si no ha debutado, ya es viejo para el fútbol colombiano. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta también el modelo de juego del club. Hoy hay clubes profesionales que exigen un 80% atajador y 20% con los pies,
cuando la demanda del partido y la evolución del fútbol, como usted lo acabó de decir con la ley de Higuita, que hay que jugar con los pies, creo que hoy se está jugando un 60% con la extremidad inferior y se está atajando un 40 o un 50%. Entonces, a veces hay clubes profesionales que tienen su modelo de juego, pero no se cumplen los ítems. Y tienes razón. Eso que Entonces, creo que la mayor falencia que hay tanto en el juego con los pies y en el juego de temporización o en el juego aéreo es porque no le estamos dando esas herramientas a los porteros en formación para que lleguen preparados al primer equipo con la menor eficiencia posible. Perfecto, eso es. Las herramientas desde, desde su temprana edad no se le están dando. Muy bien. Las etapas de formación, muy bien. Me parece un poco, eh, ¿cómo diría yo? Eh, cuando nosotros tenemos un arquero, arqueros en las divisiones menores del club que representamos, entonces tenemos que tratar siempre de ir a mirar cómo es la parte evolutiva de ellos. ¿Para qué? Para intentar que ellos insertarles, que ellos tengan una identidad propia de ellos y la identidad del sistema de juego del club. O sea, para que cuando pasen, Fernando está entrenando los de la sub-12 y el de la sub-12 pasa a la 14. No va a tener ningún, porque Fernando entrena a los de la 14 y si no los entrena, les ha explicado al entrenador de la 14 cómo quiere un consejo de él, que los niños vayan siguiendo una secuencia para cuando se encuentren con el de la 18, 16, 18, 20 y el equipo profesional lleven una propia identidad y el sello del equipo. El sello, digo yo, es la formación del equipo. Por eso es que hay un arquero que, por ejemplo, nos llega un arquero y nos dice, profe, es que el entrenador de arqueros que yo tenía antes me dijo que esto no era así. Entonces yo le digo, no, pero yo, listo, usted quédese con lo que él le dijo, porque yo no voy a entrar en dinámica, en discusión, y y trabajamos conmigo los otros gestos que yo quiero que aprenda. Y ahí nos vamos olvidando de lo anterior y le vamos metiendo poco a poco eso. Entonces hay que ser, como ustedes dicen, está pasando algo, eh, y lo Fernando lo acaba de decir desde las etapas de formación, eh, exceso de confianza también, porque el exceso de confianza de pensar de que usted ya tiene una pelota en los pies y no la tiene, sino se la entrega al rival, es grave. Yo les digo a los arqueros míos, el peligro se acaba cuando usted tenga la pelota en la mano. Mientras usted no la tenga, hay peligro todos los 90 minutos. ¿Y es así o no? Listo. Cuando usted tenga la pelota, no hay peligro. Cuando no la tenga, hay peligro. Eso es. Seguimos. Seguimos acá. Perfecto. Características. Este es el sistema, examinemos ATP-PC, que es el responsable de la energía que usamos nosotros en las acciones que ejecutamos. Entonces, para que ustedes lo tengan claro y lo vayan viendo, la disponibilidad de combustible, todas esas son fórmulas que tenemos que nosotros saber en el día a día, el tiempo de recuperación, ¿sí me entiende? Eh, Cuando se da el 50% de recuperación de 20 a 30 segundos, dependiendo de la vía oxidativa. Y ustedes saben muy bien que la recuperación total es de 4 a 5 minutos a 20 a 30 minutos. Bueno, la resistencia y supercompensación del sistema, que esos temas se los he escuchado hablar con mucha propiedad también a Fernando.
la parte aeróbica y láctica que tenemos que saber, porque hay definiciones que yo les puedo decir ahora, que habremos muchos que no las sabemos, de los que estamos aquí, pero si nosotros miramos bien las gráficas, ustedes se van a dar cuenta de que tienen que estudiar un poco a fondo todo esto que yo les digo hoy. ¿Para qué? Para que sabemos cómo tenemos que manejar la fatiga en el sistema, eh, la capacidad que tienen los arqueros para poder, unos tienen más capacidad que otros y adquieren más la parte de oxígeno, unos se agotan más, otros no, unos se agotan con menos rapidez de acuerdo al esfuerzo muscular, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque el ATP está siendo reproducido por otros sistemas y ustedes lo saben muy bien. Entonces hay que ser con esto muy cuidadoso. Vamos a seguir. El entrenamiento del sistema ATP-PC. Pocos estudios han examinado las adaptaciones del entrenamiento a series. Ahí lo pueden ver ustedes. ¿Quién lo dijo? ¿En qué año? Y sobre los descubrimientos y sobre los estudios que se han hecho. En esta página ustedes lo podrán ver cuando vean la ponencia, cuando yo la suba y cuando se las pase hoy por la noche al grupo. Lo están viendo bien, ¿verdad? Sí, profe, Sí. sí. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo, seguimos. La mejora de la capacidad anaeróbica láctica. Fernando, ¿estás allí? Sí, señor. ¿Cómo mejoramos, Fernando, la parte de la capacidad anaeróbica láctica de un arquero? ¿Cómo la podríamos mejorar? Pues la capacidad aeróbica, sabemos que hay dos tipos de fibras musculares, que es las fibras rojas, que son la de contracción lenta, y las fibras blancas, que son la de contracción rápida. Pues Sí, cuando llevamos un trabajo de fuerza en tema de gimnasio, se hace trabajo de mucha repetición, pero con poco peso, para poder activar esa capacidad anaeróbica láctica. sí, Como lo dice bien, la parte glucolítica, que es la oxidativa, entre mayor repetición con poco peso, estimulamos esa fibra blanca para que el portero pueda ganar mayor capacidad de velocidad y reacción. perfecto. Muy bien, excelente. Muy bien. Bueno, ahí tienen ustedes la gráfica. Eh, Hay algo que quiero que sepan también, que me parece muy importante, es que yo hago un paréntesis y yo profundizo todos estos temas con ustedes para que nosotros cada día vayamos teniendo más conocimiento sobre lo que hacemos y también hacer un énfasis sobre, hay cosas que no conocemos sobre, por ejemplo, sobre el manejo de las cargas, sobre las fatigas en el arquero, sobre si es, por ejemplo, hay una pregunta que yo digo, ¿existe fatiga en el arquero durante la competencia? Entonces, ¿qué objetivo se persigue? Eh, ¿Cómo lo de la resistencia? ¿Cuál es el objetivo fisiológico que mejora la resistencia aeróbica? Todas esas cosas son importantes. ¿Por qué? Porque así usted va condicionando todo y cuando tiene conocimiento pleno de la función, entonces realiza con mayor certeza todos los movimientos y también va a saber cuál es el tiempo de recuperación de un ejercicio que usted hizo de larga duración o de corta duración. ¿Entiende? ¿Estamos claros? Sí, perfecto, profe. Bueno, vamos a seguir. Objetivos del entrenamiento físico en el arquero. ¿Qué objetivos tenemos con el manejo? Mire,
El objetivo del entrenamiento físico con el arquero es el siguiente: aumentar las reservas de ATP, aumentar la velocidad de su degradación, aumentar la velocidad de la resistentesis, reclutar masiva de unidades motoras en la activación muscular, la hipertrofia selectiva, la mayor frecuencia de impulso por encima de los 50 Hz, la mejora de la coordinación intra e intermuscular en relación con los gestos técnicos que realiza, el aumento de la velocidad ante la misma resistencia, aplicar la mayor fuerza en mínimo tiempo, que es la fuerza explosiva, mejorar el producto entre la fuerza y la velocidad, que esto es conseguido a través del movimiento de la potencia, y el desarrollo de la flexibilidad en todas las articulaciones y mejorar algo importantísimo y que es la parte central de hoy, la coordinación general. Ya lo saben, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Se entrena como se juega. Se juega como se aprende y se aprende como se enseña. ¿Alguien dijo esto hoy? ¿Quién era? Sí, exacto. Yo se lo guardé para el final porque dije, ahora se lo voy a mostrar. Bueno, y estas Tu son... servidor, profesor. ¿Cómo? Tu servidor compartió eso, que se juega como se entrena, profesor. Al profesor Camargo, perfecto. Ahí está la frase, profesor Camargo. Excelente la frase. Bueno, vamos a lo último. Hemos terminado. Ahí están las redes. Si necesitan saber algo, contactarse conmigo con muchísimo gusto. Y ahora vamos a abrir acá para que todos podamos vernos a todos aquí y para que nos demos cámaras, para que hagamos una foto y para que nos saludemos. Bueno, vamos. Aquí estamos. No, ya no, ya no. Listo. Están viendo ahora solamente cada uno, ya no ven más, ya no han visto nada más, ¿no? Yo no me veo, profe. Ah. ¿Están viendo a mí también, no? Yo no me veo todavía. Yo no me veo, no me veo todavía. ¿No se están viendo? No, no. Ahí tampoco. Ahí sí, ahora me... Ahí se cortó, de vuelta. Sí, profe, sí se ve usted. Yo estoy viendo que 1, 2, 3, 4, 5 compañeros. Solo 5, ¿no se ven todos? Yo creo que ahí estamos la mayoría, ¿no? Ahí están todos. Sí, bueno, Ahí están hay más, todos. sino que lo que pasa es que tengo que Cambie la seguir. pantalla, profesor, cambie la pantalla. ¿Cómo? Cambie la pantalla, porque aparece puro su Las pantalla. redes sociales nomás. Ah, un momentico. Aparece Momentico, sí, señor. Estoy. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí lo veo.